Liturgia de la Palabra, miércoles 14 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios? Esto debían practicar sin olvidar aquello. ¡ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas! ¡ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta! Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, ¿nos insultas también a nosotros? Entonces Jesús le respondió: ¡ay de ustedes también, doctores de la ley! Porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Seguimos meditando la carta de San Pablo a los Gálatas. Recordemos que San Pablo está buscando todos los medios para hacerles entender a ellos y también a nosotros hoy en día que la justificación viene por Jesucristo
no por el cumplimiento de la ley. Y Pablo ha buscado varias maneras de hacerles entender esta realidad. Hoy acude al Espíritu Santo de Dios y les dice: hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley de Moisés fue necesaria en su momento para organizar la vida del pueblo. Pero ahora, con Jesucristo y bajo la acción del Espíritu Santo, quien debe de guiar la vida cristiana es el Espíritu Santo de Dios. No estar bajo el dominio de una ley, del mero cumplimiento, como lo hemos explicado muchas veces. Y después, San Pablo hace referencia a ciertas actitudes, vicios y pecados que, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que dice San Pablo al final de mencionar estas actitudes, vicios y pecados, pues prácticamente aquí nadie se salva. Dice Pablo: respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Vivir en la lujuria o darle cabida a la lujuria, a la impureza, al libertinaje, a la idolatría, a la brujería. Cientos de veces he tocado el tema de la brujería, de la creyencería, porque lamentablemente es una realidad dentro de la iglesia como cristianos. No es una realidad de la iglesia, es una realidad de los que dicen ser cristianos católicos, que un día le encienden una vela a Dios y después otra al diablo. Y hay lectores, ministros, servidores de la iglesia que van a los brujos. Y hoy no sé cómo les va a quedar el ojo a todos aquellos que practican brujería, que la ven por televisión, que buscan a los brujos de los pueblos y están dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia, con creyencerías, practicando incluso la brujería. Las enemistades. ¿Cuántas veces hemos dicho de las personas que llegan a la Eucaristía enojados con los vecinos? Los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, aunque sabemos que el alcoholismo es una lamentable enfermedad, dolorosísima en muchas familias, las orgías y otras cosas semejantes. Los que hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Así que aquí no queda muñeco con cabeza. Por eso tenemos que hacer una buena reflexión y meditación en este miércoles 14 de octubre, carta a los Gálatas, capítulo 5, del 18 al 25. Hagamos un buen examen de conciencia y revisemos cuáles de estas actitudes nos están alejando del reino de Dios. Hay unas más que otras, sin duda, que se viven a diario en nuestra vida, como por ejemplo la ira, las divisiones entre familias, entre comunidades, entre los grupos de la iglesia misma. Cuánta división, cuánta rencilla, cuánta rivalidad hay en los mismos grupos. Se les olvida este capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Enemistades, discordias, envidias, pleitos, borracheras, brujería, idolatría. Revisemos, porque realmente
es una sacudida grande a la conciencia de cada uno de nosotros, y no nos podemos quedar diciendo, es que yo soy así, yo soy iracundo, yo siempre ando con ira, yo siempre ando con envidias a los demás, y es que como así soy yo desde pequeño, siempre con discordias y divisiones y chismes. Bueno, pues es un momento en su vida de poner un alto a estas cosas y confesarse, hacer una buena confesión, porque a veces llegamos al confesionario y empezamos a ocultar cosas por miedo, por vergüenza de haber ido a visitar brujas y hechiceros, y qué vergüenza, porque soy la ministra de la comunión del pueblo, de la parroquia, porque soy el catequista, porque soy el lector, porque soy el monitor, porque soy el del coro, y fui a visitar brujería, a visitar brujos. Vean qué diferencia y cómo suena de bonito cuando San Pablo dice, en cambio los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. El alma, al escuchar estos frutos del Espíritu Santo, como que se refresca. Pero qué curioso que insistamos en estos otros pecados y actitudes de ira, de rencillas, de divisiones, de brujería, de envidias. Si suena feo solo mencionar estas cosas. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué espíritu está guiando tu vida? ¿Qué espíritu te guía de tal manera que puedes ser lector, ministro de la comunión y vas a visitar brujos? ¿Qué espíritu te está guiando que puedes venir a misa fielmente sin faltar ningún domingo y vienes hasta la hora santa quizás y andas en enemistades, en rivalidades, en pleitos, en envidias, en divisiones y discordias? ¿Qué espíritu, por el amor de Dios, te está guiando que puedes vivir con las dos cosas? Los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Y los que son de Jesucristo, finaliza San Pablo esta lectura del día de hoy, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, como servidores de la Iglesia, como miembros de la Iglesia, ¿cuál espíritu nos guía? Si tenemos la vida del Espíritu, dice Pablo, actuemos conforme a ese mismo Espíritu y erradiquemos de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras obras, todo lo anterior que Pablo menciona. Y en el Evangelio volvemos nuevamente a ese ataque frontal de Jesús con los fariseos. Recordemos, lo hemos dicho, no es que Jesús odie a los fariseos, a la persona en sí, no, esa es la actitud. Y por eso hoy se raja como manta Jesús y les dice, ay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, y ciertamente no había que pagar todo eso, pero ellos, queriendo cumplir hasta lo más mínimo de la ley, de los preceptos, como lo ha venido diciendo Pablo, lo hacen, pero se olvidan, dice Jesús, de la justicia y del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante?
andar cumpliendo normas y preceptos así a la minucia, o ser justos y amar a Dios, o ser misericordiosos y amar a Dios. Por eso les dice Jesús, esto debían de practicar sin descuidar la justicia y el amor de Dios y el amor al prójimo. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Creo que este ay de ustedes, fariseos, nos caería muy bien a muchos cristianos y sacerdotes, que nos gusta eso, primeros puestos, lugares de honor, en los templos, en las reuniones, que nos hagan reverencias, que nos vean. Y sin embargo, para Jesús eso no es importante. Más bien se los recrimina a ellos, por orgullosos, por soberbios, por falta de humildad. ¡Ay de ustedes! Porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta, pero ahí está toda esa podredumbre. Y entonces, ahí como haciéndose el muy ofendido, un maestro de la ley, porque Jesús le está hablando a los fariseos, y ahí están los maestros de la ley, sintiéndose uno de ellos muy ofendido, toma la palabra y le dice, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Y le fue como un quebrado, salió trasquilado también. Y le dice Jesús, ¡ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Hermanos y hermanas, lo hemos dicho muchas veces, Jesús no está contra la persona, sino contra las actitudes farisaicas que estamos viendo al menos en este capítulo 11 de San Lucas, versículo 42 al 46. Así que este miércoles será un miércoles de un buen examen de conciencia. Vayan a sus Biblias, busquen Gálatas 5, 18, 25, revisen todo lo que San Pablo dice acerca de la brujería, idolatría, enemistades, impureza, lujuria, libertinaje, todo lo que hace referencia. Y revisa tu corazón, tus acciones, si hay algo de esto aferrado ahí, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, y no has querido ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo por cambiar, por mejorar, por querer, por lo menos querer, dejar las envidias, las discordias, las divisiones. Es que hay gente que se acostumbra, se adapta a ese estilo de vida, y por supuesto después está haciendo fila ahí para comulgar, habiendo ido a visitar brujos, estando en enemistad, en pleitos, en rivalidades, en divisiones y discordias y envidias. Y revisemos también cuánto amor nos hace falta, cuánta alegría, cuánta paz, cuánta bondad, cuánta fidelidad nos hace falta. Ser cristiano no es decir, es que yo soy católico porque voy a misa, yo soy católico porque voy el 2 de agosto a la romería, a Cartago. No. No es solamente, como lo dijimos hace varias semanas atrás, cumplir y salir de eso. No. Ser cristiano no es salir de eso. Es un estilo de vida, es algo serio. Así que ahora más que nunca, en este mundo y en esta sociedad, necesitamos cristianos, católicos o cristianos, porque también hay hermanos cristianos evangélicos que escuchan la reflexión. Lo importante es que seas cristiano, que podamos poner en práctica y vivir el amor, la alegría, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo,
y trabajar en esos aspectos si no los tengo, si me hacen falta, trabajar para adquirirlos. Y por supuesto arrancar de nosotros todas las actitudes farisaicas, como lo hemos meditado y dicho en otras homilías también. Así que, hermanos y hermanas, hay mucho que meditar, mucho que reflexionar, un buen examen de conciencia. Anota en tu cuaderno cuáles de estas cosas necesitas confesar bien confesado, arrancar de tu alma, de tu corazón, un buen arrepentimiento, un buen deseo de ser mejor cristiano, mejor servidor de la iglesia, si es que sirves en la iglesia. Que la palabra de Dios, que hoy es como esa espada que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, corte todo lo que no es de Dios y nos ayude a avanzar en estas virtudes que son frutos del Espíritu Santo, como lo ha dicho San Pablo: el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.